El otro día, charlando con una clienta después de entregarle un informe de lectura, surgió un tema en torno a las voces narrativas que me pareció muy interesante para compartir con vosotros. Y es el clásico tema que, de alguna manera, siempre entendemos que se sobreentiende, que la información asociada a él es evidente. Pero luego sale en la conversación y dices, vaya, pues siempre hay algo más que aprender, ¿no? Y eso es lo que me trae hoy aquí. Quiero hablar de las alternancias de voces narrativas en una novela, o lo que en otros contextos se le ha llamado también multinarrador. Para quien no sepa lo que es esto, lo voy a intentar explicar lo más rápido y claro posible a través de un ejemplo. Imaginemos la clásica novela en la que el capítulo 1 está narrado desde la perspectiva de Marta, el capítulo 2 está narrado desde la perspectiva de Miguel, el 3 desde la perspectiva de Antonio y así. Y a lo largo de la novela se van alternando estos puntos de vista. Marta, Miguel y Antonio son coprotagonistas o tienen una relevancia importante para la historia y por eso el autor o autora decidió darle esta forma y emplear este recurso para contar la historia, ¿no? O eso debería de ser, al menos. Hay obras en las que vais a encontrar que se utilizan más de 2 personajes para la alternancia, incluso 5, me he encontrado hasta 7, es bastante. Yo creo que a partir de 3 ya empieza a costar, sobre todo si no tenemos en cuenta una cosa súper importante, que es por qué se hace esto. La intención narrativa, como siempre os digo, es tremendamente importante, ¿no? Digo esto porque me he encontrado varias novelas en las que, a pesar de que existe la alternancia de voces narrativas, al final, en todos los capítulos, el narrador suena igual. A pesar de que aquí está narrando Marta y en el de dentro de 20 páginas está narrando Miguel, todos suenan igual. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Entiendo que en muchos casos, sobre todo cuando estamos empezando, la razón por la cual empleamos la alternancia de voces narrativas puede estar relacionada con que la obra está escrita en primera persona y que es tremendamente atractivo mostrar en una escena cómo se puede haber sentido Miguel cuando estoy narrando desde la perspectiva de Marta. Sentimos que esa información es relevante para que el lector empatice con el personaje de Miguel, por ejemplo, o para que vea la riqueza de nuestro trabajo asociado a Miguel. No obstante, y esto os lo digo porque es verdad, conforme vamos avanzando, conforme vamos leyendo más y encontrando más ejemplos, nos damos cuenta de que existen muchas formas de decirle al lector cómo se siente Miguel o qué puede estar pensando Miguel, aunque estemos escribiendo desde la perspectiva de Marta. Están los gestos, el tono de voz, las deducciones del propio personaje principal que está narrando, el ambiente, 1000 cosas. El diálogo, por supuesto. La alternancia de voces no puede ser exclusivamente para eso. Eso es una cosa. La segunda, ya que vamos a utilizar la alternancia de voces, tenemos que hacer que se sientan diferentes, porque son personajes diferentes. Y al ser personajes diferentes, ocurre exactamente igual que en la vida real, es decir, vemos el mundo diferente. Yo veo el mundo diferente a vosotros, vosotros lo vais a ver diferente a mí, diferente a mi vecino y diferente a la panadera de la esquina. Y eso es una cosa que en muchos casos escasea en el uso de la alternancia de voces narrativas o en el multinarrador, porque acaban todos sonando igual. Y con sonar diferente, no me refiero a que un personaje diga más tacos que otro, o tenga más regionalismos que otro, o, no sé, sea más exclamativo, o tenga más faltas de ortografía. No, me refiero a su forma de ver el mundo, a aquellas cosas en las que se fijará. Como recomendación, yo siempre digo que si queremos trabajar con la alternancia de voces narrativas, mínimo tengamos muy claro cómo es cada personaje, su personalidad, su forma de ser, si es más o menos introspectivo, si es más o menos racional o, no sé, calculador, emotivo, porque eso influye en cómo contamos la historia. Habrá quien se fije en si entra o no luz por la ventana, incluso un gesto, si alguien es más o menos observador y entonces se da cuenta de que parece que está incómodo porque no para de meterse las manos en los bolsillos. Son pequeños detalles que enriquecen la narración. No obstante, volvamos a la intención narrativa. Si nuestro objetivo para utilizar la alternancia de voces narrativas es exclusivamente poder decirle al lector lo que otro personaje está pensando en ese momento, en la misma escena además, no es suficiente. No es suficiente porque, como ya os he dicho antes, existen otros recursos para también demostrarlo, y en segundo lugar porque repetir la misma escena pero de diferentes puntos de vista a veces puede resultar, a veces no, normalmente, resulta bastante agotador para el lector porque él ya ha estado allí
Ya sé que nosotros como autores, sobre todo cuando empezamos, le encontramos un gustito especial a vivir la misma escena desde diferentes puntos de vista, porque, bueno, mola, es gracioso, es divertido estar en los zapatos de Miguel y luego en los de Marta. Aunque sea la misma escena, nosotros lo viviríamos 100 veces si con ello pudiésemos recrearnos aún más en la maravilla de nuestros personajes y nuestra obra, pero para el lector no es así. El lector, ya con estar solo una vez allí, ya lo ha visto todo, ya ha visto todo lo que tenía que ver porque tú le has dicho lo que tenía que ver. Entonces, eso no es suficiente razón. Si volvemos al asunto de la forma, os diré que otra de las razones para utilizar la alternancia de voces narrativas es darle algo más al lector, darle una riqueza, otorgarle una cadencia y un ritmo distinto a la obra de capítulo a capítulo, porque quizá Marta es tremendamente introspectiva, tremendamente reflexiva y te va a poner a pensar y hacer deducciones sobre lo que está sucediendo, mientras que Miguel es un tío que va a lo que hay, ¿no? Va por faena, pim pam, le gusta todo a otra velocidad y no pierde el tiempo pensando o reflexionando, y eso da riqueza, porque son personajes distintos. Volviendo al asunto de las fichas de personajes o de conocer a nuestro personaje todo lo posible, mencionaré que al principio parece innecesario saber cuál fue la infancia de un personaje o qué hizo antes de que empezara la obra. Y cuando digo al principio me refiero a cuando empezamos a escribir. No obstante, conforme uno avanza se da cuenta de que en el pasado está la historia del personaje, está su riqueza, está aquello que le hace lo que es y que influye directamente en cómo percibe el mundo y en cómo lo narraría. Si no sabemos que Marta tenía un perrito llamado Firulais, al cual amaba muchísimo, no entenderemos su devoción por los animales, o no entenderemos por qué cuando Miguel patea a un perro o espanta a una paloma con el pie, no hagáis eso, gente, de verdad, o espanta a una paloma con el pie, le parece el tío más desagradable e imbécil del mundo. Todos los detalles sobre nuestro personaje son importantes, no solo los diálogos, no solo las escenas vividas a lo largo de la obra, sino aquellas en las que hemos estado presentes porque hemos visto con nuestra cabeza, pero que el lector no conocerá jamás. La forma de dárselo a conocer es a través de esa narración, a través de ese punto de vista. No quiero irme sin mencionar algunos, podríamos llamarles ejercicios o recomendaciones a la hora de pulir los motivos y este gustito por el multinarrador, porque la verdad es que es muy, muy divertido encontrárselo en las obras, ¿no? Yo recomiendo, por supuesto, siempre leer obras en las que se haya utilizado correctamente este narrador, en el que no, a pesar de la alternancia de voces, no suenen todos iguales, ¿de acuerdo? Esa es una primera cosa. Leer es siempre nuestro mayor instructor a este respecto. Y en segundo lugar, ejercicios prácticos de no necesitamos escribir mucho, ¿de acuerdo? 500 palabras que es media página de Word, para que os hagáis una idea. Elegid una escena ficticia o de vuestra obra o otra que no hayáis añadido a vuestra obra y escribid la misma escena, yo a veces recomiendo hacer discusiones porque son bastante calentitas, ¿no? O sea, ahí vemos algunos aspectos muy íntimos de los personajes. Escribidlo desde la perspectiva de cada uno de ellos y luego leedlo en voz alta y decidme evaluad cómo piensan, evaluad si suenan diferentes, si podrían realmente ser personas distintas. A veces cuando se trata de nuestros personajes nos cuesta un poquito porque no los conocemos lo bastante, entonces si sentís todavía que no hay una compenetración lo bastante profunda con ellos o no los conocéis lo suficiente, sentaos, ¿vale? Porque escribir también es dejar de escribir para evaluar y sentarse a charlar con los personajes. Sentaos y intentad conocerlos, intentad decir, bueno, ¿y esta persona dónde nació? ¿Por qué? ¿Cómo fue su infancia? A grandes luces, no necesitáis hacer una bibliografía de 500 páginas sobre un personaje, evidentemente, pero lo mínimo que podríais contar de vuestro buen amigo o vuestra mejor amiga. ¿Qué hablaríais de Susi, vuestra amiga? Pues, o de, no sé, Carolina, ya no me salen ni los nombres, gente. Pues explicaríais dónde la conocisteis o cómo fue su infancia o lo que sabéis de ella, por supuesto, cómo son sus padres, dónde estudió, qué sueña con hacer cuando sea mayor, a qué se ha dedicado, cuál es su hobby preferido, lo mucho que le gusta o lo poco que le gusta salir al monte a caminar o ir a la playa. Todos esos son factores importantes para definir cómo es un personaje y evidentemente topar
Topad con los temas más significativos, dependiendo de la obra, por supuesto, ¿no? ¿Qué piensa Carolina sobre la vida y la muerte? ¿Qué piensa que hay más allá? Hay que meterse en esos sitios, porque de lo contrario, ¿cómo vais a hablar de los grandes temas de vuestra obra si no sabéis ni siquiera qué piensan vuestros personajes sobre esos temas? Es importante. Evidentemente podemos vernos con esos asuntos cuando ya estamos escribiéndola, ¿no? Pero si lo hacemos antes, la verdad es que surgirá más fluido incluso, ¿no? Otro ejercicio es que si todavía no estáis muy acostumbrados a sentaros a hablar con vuestro personaje o a obtener esta información de forma natural a nivel de psicología del personaje y de forma de ser, personalidad, etc., yo siempre recomiendo que toméis el ejemplo de una serie o una película que os guste mucho. La habréis visto miles de veces, conoceréis esos personajes al derecho y al revés y a lo mejor ni siquiera os habéis dado cuenta de que es así. Entonces tomad a esos personajes, tomad ese contexto y haced un fanfic cortísimo de una página en la que haya una escena escrita desde la perspectiva de un personaje y luego la misma escena desde la perspectiva del otro, y os daréis cuenta de que suenan distintos, de que piensan distintos, de que se fijan en cosas distintas. Eso es un muy buen ejemplo. Y luego evaluad por qué pudisteis hacerlo con esos personajes ficticios de una serie o película favorita o libro favorito y no lo podéis hacer con los vuestros. Si ese es el caso, por supuesto. Ahí lo dejo. Espero que os haya sido útil. Yo quería hacer un vídeo cortito de 3 minutos y al final lo he hecho tremendamente largo, pero espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier pregunta me la dejáis en comentarios o me enviáis un mensaje, y si, no sé, necesitáis una recomendación para algún libro en el que lo de la alternancia de voces narrativas se haga de forma enriquecedora y de verdad suenen distintos, también me lo ponéis y os daré la recomendación, ¿de acuerdo? Espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.